Los lugares más perturbadores del mundo. La cárcel del fin del mundo, Ushuaia, Argentina. Ubicada en Tierra del Fuego, operó por varios años la cárcel del fin del mundo. Es popularmente conocida con este nombre, no solo por su localización en la ciudad más austral, sino por ser uno de los penales más crueles del planeta. En el año 1902 comenzó la construcción que duró casi 20 años. En manos de los mismos presos y dirigida por el ingeniero Gatelo Muratlia. Para 1920, la cárcel poseía 5 pabellones y alrededor de 386 celdas. Estas eran unipersonales, pero la cárcel llegó a alojar a más de 600 hombres. Este penal recibió a lo largo de su historia a criminales y delincuentes, muchos de ellos condenados a cadena perpetua. El régimen aplicado se basó en el trabajo retribuido. Este presidio funcionó hasta el año 1947, tras la decisión de cierre por el entonces presidente Juan Domingo Perón, debido a razones humanitarias. Uno de los aspectos más característicos conocidos sobre este penal es las condiciones precarias de vida que llevaban los presos. Incluso en su momento, el lugar era tan temido que algunos llegaron a suicidarse para evitar pisarlo. La defectuosa calefacción en las celdas provocaba graves casos de tos, muertes por tuberculosis y enfermedades infecciosas. Asimismo, eran comunes los casos de desnutrición por la mala alimentación entre los presos. Hacia los años 30 ya eran múltiples los dichos de los reclusos denunciando recurrentes palizas y torturas por parte de los carcelarios. Las temperaturas en Ushuaia llegan al bajo cero y algunos de los penados eran dejados en la nieve por horas y permanecían mojados en las celdas. El nivel de la medicina para ese entonces era precario a nivel mundial. El médico estaba pobremente equipado para combatir las enfermedades de todo. Hasta el año 1936 no hubo dentista en el lugar, lo que ocasionaba que en casos de una simple caries se tuviera que extraer el diente o la muela. Encontrarse con reclusos casi desdentados por completo era moneda corriente. La ley enviaba al penal de Ushuaia a varias clases de penados, desde criminales comunes reincidentes hasta los confinados por causas políticas. El Salto del Tequendama, Colombia. El Salto del Tequendama es una importante atracción turística a unos 30 kilómetros al suroeste de Bogotá, la capital de Colombia. Miles de turistas visitan la zona para admirar la cascada de 157 metros de altura y la naturaleza circundante. También hacen una parada en otro punto de referencia cercano, el abandonado Hotel del Salto. El lujoso Hotel del Salto abrió sus puertas en 1928 para recibir a los viajeros áridos que visitaban el área del Salto del Tequendama. Situado justo enfrente de la cascada, en el borde del acantilado, ofrecía una vista impresionante a sus huéspedes. Sin embargo, durante las siguientes décadas, el río Bogotá se contaminó y los turistas perdieron gradualmente su interés por la zona. El hotel finalmente cerró a principios de los 90 y desde entonces quedó abandonado. Además, el hecho de que muchas personas en el pasado eligieran ese lugar para quitarse la vida hizo que muchos crean que el hotel está embrujado. Capilla de los Huesos, Portugal. La Capilla de los
iglesias y cementerios de Diego. La isla de las muñecas, Xochimilco, México. La isla de las muñecas está ubicada en de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México. Es una chinampa de la laguna de Texhuilco y una de las principales atracciones de los canales. Las muñecas rotas y deterioradas, de varios colores y estilos, se encuentran por toda la isla, colocadas originalmente por el antiguo dueño de la isla, Julián Santana Barrera. Él creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de una niña, a la cual había encontrado ahogada años atrás. La leyenda asegura que una joven falleció ahogada, enredada entre los lirios del canal, y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Santana. Don Julián comenzó a experimentar situaciones inexplicables, por lo que, aterrorizado, colocó muñecas que encontraba en la basura o en los canales de Cuamanco, con la idea de que éstas ahuyentarían al alma de la joven. Austria. Situada en la región austríaca de Salzburgo, pocas historias son tan inquietantes como la del castillo Musham, escenario de juicios a mujeres acusadas de brujería durante 300 años. Además, cuenta la leyenda que allí vivió un hombre lobo que fue inútilmente buscado para darle muerte. Levantado en lo que se piensa que fue un asentamiento romano, ya hay documentación que acredita la existencia del castillo Musham a finales del siglo XII, siendo ocupado como residencia arzobispal a partir del siglo XIII. Como parte de los dominios del importante arzobispado de Salzburgo, fue este perfil de sede religiosa el que explica que aquí se llevaran a cabo numerosos juicios relacionados con la Inquisición. Ahí, supuestas brujas y hechiceros vivieron grandes tormentos dentro de sus muros. Dicen las leyendas que sus almas siguen allí, vagando por sus salas. Como llegó a ser de cruel la justicia que el castillo cambió su nombre después del altísimo número de mujeres que allí fueron condenadas por herejía en el siglo XVII, todas a muerte. Pero la leyenda no se limita a ellas, y es que a principios del siglo XIX empiezan a aparecer restos de cadáveres de venados y otros animales en las granjas cercanas al castillo. Se empieza entonces a alimentar la idea de que todo se debe a hombres lobo. Una circunstancia que llevó a la detención de muchas personas, algunas de ellas llegando a ser ejecutadas. Sin embargo, claro está, nunca pudo ser probado que las muertes de animales tuvieran algo que ver con seres mitad hombre y mitad lobo. Eso sí, desde entonces, a Musham se le atribuye un carácter espeluznante. Encontrarse además en pleno bosque austríaco, rodeado de una vasta vegetación,
que de noche da miedo y tampoco ayuda. Y eso que ahora es la sede de un museo de muebles antiguos y arte de todo el mundo. Isla Hashima, Japón. Después de ser una ciudad minera prolífica, la isla japonesa de Hashima quedó completamente abandonada. Ubicado a 15 kilómetros de la prefectura de Nagasaki, al sur de Japón, la isla alguna vez fue un estandarte de industrialización para el país. En el día de hoy, solamente quedan esqueletos de edificios. Hashima pertenece al grupo de 505 islas abandonadas en el archipiélago del Sol Naciente. Con un poco más de 6 hectáreas, fue un punto de interés minero hacia finales del siglo XIX, ya que rebosaba en yacimientos de carbón submarinos. Sin embargo, las reservas naturales muy pronto se agotaron. Tan solo 14 años de explotación, esta ya no tuvo sentido, porque el recurso ya se había terminado. Sus habitantes, sin trabajo y con ánimos de buscar nuevas oportunidades, muy pronto abandonaron Hashima poco tiempo más tarde. Después de 3 décadas, el espacio quedó completamente inhabitado, sin fauna ni flora en específico. Las paredes perdieron su color original, los techos se agrietaron, los vidrios en los ventanales se rompieron y sus edificios se convirtieron en esqueletos. A la sombra de los edificios abandonados en Hashima resuenan ecos bélicos. Literalmente, su nombre se traduce como la isla del acorazado, porque durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como escenario para trabajo forzado de prisioneros chinos y coreanos. Los civiles reclutados trabajaron durante años en condiciones precarias, bajo la supervisión de generales japoneses. Recibieron un trato brutal en las instalaciones de Mitsubishi, que tenían intereses en la isla por las minas de carbón, por las jornadas extenuantes, el agotamiento y el riesgo implícito en la minería. Muchos de ellos fallecieron ahí. Entre crímenes de guerra y escasez, el golpe definitivo que recibió Hashima vino de los tifones que azotan esta región de Asia. Hacia mediados de la década de los 70, los civiles tuvieron que ser evacuados de emergencia. Aún sin atención humana, los edificios en la isla están prácticamente intactos. Años después, algo de ese mismo halo fantasmagórico encendería nuevamente la actividad en la isla.